Clase 2 de Anatomía, Morfofisiología de la Célula. Morfóloga Erin Martínez Martínez e instructores en morfología Julio César Ramos González, Andrés Ábalos Hernández, Ángel Alexis Priego Ranero, Jairo Manuel Reyes Sánchez y Mónica Bravo Santiago. ¿Qué es la célula? La célula la definimos como la unidad anatómica y funcional de los tejidos, delimitada por una membrana plasmática. Una pregunta sería, ¿por qué todas las células de un organismo tienen el mismo código genético? Esta pregunta la respondemos de la siguiente manera. Durante la fecundación, que es la unión de dos células, el ovocito secundario en metafase 2 junto con el espermatozoides. Ambas células poseen 23 cromosomas, son haploides. Al unirse estas dos células conforman a una célula denominada óvulo, que posteriormente va a tener la recombinación genética para dar origen al cigoto. El cigoto se subdivide a su vez para originar a las células denominadas blastómeros. Los blastómeros se dividen de manera secuencial: 2, 4, 8, 16, 32, 64, así sucesivamente hasta originar a un órgano denominado embrión. Posteriormente el embrión se va a citodiferenciar en feto. La primera semana de la gestación se llama semana de huevo. De la segunda a la octava semana es el periodo embrionario. Y de la novena semana a la semana 40 o 38 se denomina periodo fetal. Como todas las células proceden de una sola célula denominada óvulo y cigoto, por lo tanto todas las células del cuerpo humano poseen la misma información genética. Ahora hablaremos sobre las funciones de la célula. Dentro de las principales funciones de la célula encontramos la absorción o endocitosis. Esto es la capacidad de captar sustancias del medio circundante. A su vez, la endocitosis se divide en tres procesos diferentes. El primero corresponde a la pinocitosis, que es la captación no específica de fluido y material extracelular a través de vacuolas. Y como podemos observar, aquí se está captando el material y a través de la membrana se transfiere por vacuolas al medio intracelular. Dentro del proceso de absorción de la endocitosis encontramos también la fagocitosis, que es la captación de microorganismos, células y material extracelular de gran peso molecular a través de la invaginación y formación de vesículas en la membrana celular. Otro proceso de la endocitosis es la endocitosis mediada por receptor. Es específica debido a que la célula presenta sobre su membrana plasmática receptores que se unen a los ligandos. Dichos receptores son proteínas transmembranales de la propia membrana. A continuación se te muestra un video del proceso de endocitosis mediada por receptor que deberás describir los procesos que se observan a través de él. Otra principal función de la célula es la secreción, la cual es la capacidad de transformar la sustancia absorbida en un producto específico y eliminarla por secreción. Como podemos observar, los principales organelos involucrados en la secreción es el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Esta liberación se lleva a cabo a través de vacuolas. Dentro de los mecanismos de secreciones hay tres tipos. La primera que podemos apreciar es la secreción mielocrina, donde la célula no pierde parte de su citoplasma durante la exocitosis. La exocitosis es la eliminación de los productos ya no deseados por la célula. El otro tipo de secreción que encontramos es la secreción apócrina. Durante la exocitosis se libera parte del citoplasma. Y la tercera secreción que encontramos es la secreción holocrina, donde la célula se transforma en el producto que se va a secretar. Un ejemplo de esto es la secreción que ocurre durante la glándula. Un ejemplo de esto es la secreción de la glándula sebácea,
donde la célula se transforma en una célula con inclusiones lipídicas que posteriormente va a degenerarse su membrana para poder expulsar la secreción denominada sebo. Otra función que presenta la célula es la exocitosis, la cual consiste en la liberación de material de desecho metabólico realizado por la célula a través de la fusión de una vesícula secretora en la membrana plasmática. Por ejemplo, la liberación de neurotransmisores, la cual se lleva a cabo a través de la membrana plasmática. Otro de los procesos importantes es la respiración, la cual es la capacidad de la célula de producir energía a través del ciclo de Krebs, formándose ATP y oxígeno molecular. Dicho proceso de respiración se lleva en la mitocondria. Dentro de los procesos importantes de la célula tenemos la irritabilidad. Es la capacidad de la célula de reaccionar ante un estímulo, siendo características de las neuronas y células musculares. Otra función que presenta la célula es la conductividad. Esta es la capacidad de la célula de transmitir un impulso, por ejemplo, un potencial de acción en una neurona. Pero, ¿qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es una propiedad de los tejidos excitables. Consiste en la capacidad de propagar señales eléctricas en respuesta a un estímulo que permite la permeabilidad y distribución desigual de iones. Estos iones pueden ser sodio, potasio, calcio y cloruro, para contribuir al cambio de la polaridad de la neurona. A continuación se te explica un potencial de acción. Como podemos observar en esta imagen, vemos una membrana plasmática. Observamos la cabeza de los fosfolípidos y sus colas. También observamos que está abreviado el espacio extracelular, así como el espacio intracelular. Vemos también una proteína transmembranal que recibe el nombre de canal de sodio activado por voltaje. Como podemos observar, este canal está cerrado. Tiene una puerta que está cerrada en el espacio extracelular y una puerta abierta en el espacio intracelular. Por dentro, la célula es negativa. Tiene un potencial en reposo de menos 90 milivolts. Esta negatividad de la célula se debe sobre todo a proteínas, al ADN, a fosfatos que tienen carga negativa. Para poder activar este canal necesitamos de una señal excitatoria. Un ejemplo, un neurotransmisor. Puede ser adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, entre otros. Cuando la señal excitatoria viene, el estímulo a su vez libera calcio. Dicho calcio se posiciona en la puerta de entrada del canal de sodio activado por voltaje. El calcio lo que va a hacer es inducir que la puerta se abra. De esta forma vamos a hacer permeable al canal de sodio. Por lo tanto, va a permitir la entrada del sodio y a esta fase se le llama despolarización. Al entrar el sodio, está entrando carga positiva al espacio intracelular. Esto origina que la célula de menos 90 se vuelva menos 70 y menos 50. Posteriormente seguirá entrando más sodio y la carga se hace de negativa a positiva, lo que va a inducir que la compuerta que estaba abierta se inactive, se repolarice la célula y se cierre la compuerta del espacio intracelular, evitando la entrada de más sodio y haciendo que la carga no se vuelva más positiva. Una de las tareas que te vamos a solicitar que realice en tu casa es investigar las fases del potencial de acción, qué ocurre en la despolarización, repolarización, periodo refractario y cómo de nuevo la célula llega al estado de reposo. Continuando con las funciones de la célula, tenemos la contractibilidad. La contractibilidad es la capacidad de las células de acortar su tamaño en una dirección determinada como respuesta a impulsos, característica de las células musculares. Aquí observamos un movimiento de flexión, en el cual el bíceps se contrae y el tríceps se relaja. Al contrario, en el movimiento de extensión, el bíceps es relajado y el tríceps se contrae. De esta manera, podemos entender la función de contractibilidad de la célula. Otra de las funciones de la célula es la reproducción, la cual es la capacidad de las células de renovarse y multiplicarse
debido al crecimiento a través de síntesis proteica y división celular mitótica. A continuación vamos a tratar el siguiente subtema, denominado membrana plasmática y organelas celulares. ¿Qué es una membrana plasmática? Una membrana plasmática es una doble membrana o bicapa lipídica y proteica, con un grosor aproximadamente de 8 a 10 nanómetros. Esta membrana presenta dos hojuelas o dos caras, una cara exoplasmática y una cara citoplasmática. Dichas caras tienen determinado nanómetro. La cabeza de fosfolípidos tiene un nanómetro de 2.5 tanto en la cara exoplasmática como en la citoplasmática, y las colas de ambas cabezas llegan a medir aproximadamente 3 nanómetros. ¿Cuáles son los elementos que conforman a una membrana plasmática? Los principales elementos que vamos a encontrar son los fosfolípidos. También encontramos las proteínas, que se dividen en proteínas periféricas exoplasmáticas, proteínas periféricas endoplasmáticas y las proteínas transmembranales, que atraviesan a lo largo a la membrana plasmática. Así también apreciamos oligosacáridos, glucolípidos y colesterol. Ejemplo clásico, las células del hepatocito y queratinocitos de la piel, ricas en colesterol que le permite la dureza a su membrana plasmática. Dentro de las funciones de la membrana plasmática tenemos la permeabilidad, la cual estará dada dependiendo de los compuestos que por ella pasen. Tenemos en primer lugar a los gases, como el dióxido de carbono, el amino y el oxígeno. Estos serán completamente permeables. Tenemos también las pequeñas moléculas polares sin cargas, como el etanol, que también será permeable, mientras que la urea y el agua son semipermeables. Las moléculas grandes polares sin carga, como la glucosa y la fructosa, son completamente impermeables y solamente podrán atravesar la membrana plasmática a través de proteínas específicas. Tenemos también los iones, como son el potasio, magnesio, calcio, cloruro, bicarbonato y fosfatos, los cuales también son impermeables. Y por último tenemos a las moléculas polares con carga, como el aminoácidos, ATP, glucosa 6-fosfato, proteínas, ácidos nucleicos, que al igual que los iones serán completamente impermeables. Debo recordarte que estos últimos son generados dentro de la membrana plasmática. Continuando con la membrana plasmática, ahora tenemos sus funciones. La primera función que presenta es que forma el límite entre los espacios intracelulares y el espacio extracelular. De igual manera, otorga selectividad porque permite el transporte de ciertas sustancias a través de ella. Permite el reconocimiento de macromoléculas, sustancias, células, microorganismos y de ella misma. También permite la comunicación entre las células a través del contacto celular específico. Traduce las señales extracelulares en funciones intracelulares a través de receptores y segundos mensajeros. Facilita el reconocimiento de lo propio y no propio del sistema inmunitario y participa en los mecanismos de secreción de tipo exocitosis y endocitosis. Dentro de la membrana plasmática y en el citoplasma de la célula encontramos los organelos. El citoplasma posee 3 componentes estructurales: los organelos membranosos, no membranosos y las inclusiones. Nos haríamos una pregunta: ¿qué es un organelo? Los organelos son los componentes que le dan vitalidad, función y un metabolismo activo a la célula. Dentro de la clasificación de los organelos tenemos los organelos membranosos, los cuales son el núcleo, el ribosoma, el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocondrias y aparato de Golgi. Otro de los organelos membranosos son los lisosomas, los peroxisomas y los proteosomas. Dentro de los organelos no membranosos encontramos los microtúbulos, los filamentos delgados o filamentos de actina y los filamentos intermedios, formando estos tres el citoesqueleto de la célula. También encontramos los centriolos. Hemos concluido de esta forma la primera parte de la morfofisiología de la célula, esperando que dicho material sea de provecho para tu aprendizaje.